Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos aquí en nuestro programa Conecta a la doctora Ochando, Gemma Ochando. La doctora es pediatra, psiquiatra infanto-juvenil, docente y ha trabajado desde hace 20 años o más con chicos diagnosticados con SAF-TEAF, con adicciones y otras patologías. Bienvenida, doctora. Bienvenidos y bienvenidas a todas las participantes. Vamos a dar comienzo a esta sesión en la que la doctora Ochando pues, nos hablará de los temas médicos que están en torno a la patología, al síndrome alcohólico fetal o trastorno del espectro alcohólico fetal. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, María. Nada, encantada de estar con vosotros esta tarde. Colaboro con AFASAP siempre que me pedís algo de ayuda, porque creo que es el pequeño grano de arena que puedo poner en este castillo, ¿no?, tan grande. Es cierto que trabajo con estos niños pues desde hace un poco más de 20 años. Al principio estuve en la unidad de salud mental, que es donde empezó pues mi curiosidad por este tema, porque tenía una compañera que luego se hizo una gran amiga y compañera también de este trabajo, la doctora Otero, que ya tiene 2 hijos adoptados y siempre venía: Gemma, es que ha venido. La buscaban mucho a ella cuando se veían un poco desamparados, ¿no?, las familias, y siempre venía y me decía: Gemma, es que hay un niño que tienes que ver, porque es que... Y me lo traía, ¿no? Y bueno, a raíz de esto surgió el formar la unidad de niño internacional, que atendiera específicamente a niños adoptados, acogidos también, a migrantes y, bueno, acogidos en residencias o en familias. Y bueno, pues esa es mi trayectoria. Desde el 2008 estoy en esta unidad y, bueno, pues intento ver toda la patología, ¿no?, o todas las dificultades, me gusta más decirlo así, que presentan estos niños. Pero bueno, como vamos a ver hoy, el trastorno espectro alcohólico fetal no es solamente de niños adoptados, y cada vez, por desgracia, pues lo vamos a ver posiblemente más. Y bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todas las familias. Espero que sea amena la charla y lo que os voy a contar. Dejaremos al final la posibilidad de que hagáis las preguntas que queráis y que tengamos como un coloquio. Y bueno, pues nada, gracias a FASAP también por contar conmigo. Para mí es un gusto. Desde que conocí a Ana Pujol, ella, pues bueno, y a otras familias, ¿no?, en relación a los niños que atiendo en la consulta aquí en la Comunidad Valenciana, pues bueno, pues saben que si hace falta arrimar el hombro, pues lo que pueda, pues podéis contar conmigo. Yo trabajo, como os he comentado, en la unidad del Niño Internacional en el Hospital La Fe. Trabajo también en el Hospital Casa de Salud, y luego aquí abajo os he puesto, soy miembro de la Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. Formamos un grupo muy de amigos, ¿no?, y personas, pediatras, psiquiatras interesados en la psiquiatría y en la salud mental de los niños y adolescentes. También trabajo en un grupo de trabajo de pediatría social aquí en la Comunidad Valenciana, en la Sociedad Valenciana de Pediatría, ¿no? Y os lo pongo ahí porque son un poco como mis credenciales, ¿no? Es lo que trabajo y mis intereses, ¿no?, en el aspecto profesional. Aparte, pues soy madre de 5 hijos, ya soy abuela, me han hecho abuela recientemente, con lo cual no sé ya qué más méritos puedo tener. Y gracias a la vida de todas estas cosas. Bueno, voy a empezar a hablaros de los aspectos médicos del trastorno espectro alcohólico fetal y por qué es importante que se conozca, ¿no?, que se hable del TEA y que se conozca qué es lo que es. Pues en primer lugar, porque es la principal causa no genética de defectos congénitos del neurodesarrollo, porque además los síntomas son irreversibles, duran toda la vida, y porque además es prevenible el 100% de los casos, como bien sabéis, posiblemente todos los que estáis aquí. No voy a decir algunas cosas que vosotros sabéis de sobra, pero bueno, voy a hacer un repaso, intentaré que sea ligero y no sea muy pesado. Si contamos los nacimientos que hay en España, yo saqué esta lista del año 2021, hay 340.000 nacidos vivos en España,
Si consideramos que en Europa la prevalencia es de 20 casos por 1000, o sea, un 2%, pues en España están naciendo 6.800 niños al año con trastorno espectro alcohólico fetal. ¿Cuál es el diagnóstico real de estos niños? Pues muchísimo más pequeño. Luego os contaré también algún caso y así lo haremos también más ligero. Pero fijaos que la prevalencia es una prevalencia bastante alta. Comparando con otras enfermedades, que es, por ejemplo, el cáncer de útero, que se hace una prevención y se hace un screening temprano de la patología. No se hace tampoco campañas y está bien, pero es una prevalencia de un 3%. Fijémonos que el trastorno espectro alcohólico fetal es un 2%. Entonces, pues deberían estar las campañas de prevención todos los días en la tele, en todos los medios, y que todo el mundo oyera hablar de esto. Si no conocemos algo, es imposible que lo diagnostiquemos. Eso es una premisa de la medicina. En el mundo, pues la prevalencia es algo menor que en Europa, pero fijaos, por ejemplo, este es un estudio que se hizo en población española y se vio bueno, yo me quedé como la cara de esta niña, por eso la he puesto, porque me quedé horrorizada, no pensaba que las cifras iban a ser estas, la verdad. Pues en el primer trimestre de la gestación, el 40%, un poco más del 40% de las mujeres consumen alcohol, pero es que en el segundo trimestre el 25% sigue consumiendo alcohol y el 17% en el tercer trimestre. Entonces, es que son unas cifras, una media de un 27,2% en España, y aquí al lado os pongo en otros países, porque siempre pensamos que esto es una cosa de los niños adoptados que vienen de países del este. Es cierto que en Rusia pues, hay una prevalencia de SAF de 36,5, Unido 41, Dinamarca 45, Bielorrusia 46, Irlanda el 60%. Y en Europa el 25%, que pues estamos en España un poquito por encima de la media europea, pero da igual, me parece una barbaridad. Un 25% de la población infantil es una barbaridad, que solamente es el 2%, ¿no? Los que tienen realmente SAP para el porcentaje que podrían tenerlo, o al menos que se esté diagnosticando. Porque después de tantos años de trabajo, yo pienso todos los niños que vi al principio y que no diagnostiqué en su momento porque desconocía este trastorno. Y hay que reconocerlo. Quiero decir que si eso me ha pasado a mí, pues posiblemente le pasa a la mayoría de los médicos o una gran proporción de médicos. El trastorno espectro alcohólico fetal, ya sabéis que se habla siempre de este paraguas que engloba el SAF completo, el SAF parcial, los defectos del nacimiento relacionados con el alcohol y el trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol. Y aquí, pues otra de las sorpresas, ¿no? Porque la edad media de diagnóstico es los 9 años. Es que, claro, llegamos tarde a muchas cosas cuando se diagnostica tan tarde. Y además, para terminar de complicar el diagnóstico y la detección, es que solamente aparecen signos, rasgos faciales en el 25% de los casos. El 75% restante no tienen rasgos físicos que nos indiquen que ese niño puede tener un trastorno espectro alcohólico fetal. ¿Y qué pasa luego en la realidad? En la consulta cuesta mucho preguntar, yo lo veo con los compañeros, cuesta mucho preguntar si has consumido alcohol, porque es como, está mal visto, sé que me van a contestar que no, todo el mundo dice que no, pero hay que saber preguntarlo. Es decir, que en muchos casos en los adoptados pues vamos a desconocer este dato, o a veces pues hay otros consumos de otros tóxicos, otras drogas, y entonces presupones que en una zona prevalente como son los países del este, si ha consumido drogas, pues evidentemente pues el alcohol es casi seguro que se haya consumido, ¿no? Pero es que en nuestra población también hay mucho consumo. Cuando hacemos el diagnóstico del trastorno espectro alcohólico fetal, nos basamos en estos 5 criterios. El primero es la exposición intrauterina al alcohol. Tiene que haber un antecedente de esa exposición intrauterina, que en el SAF completo no es necesaria. Si tú tienes unos rasgos faciales o de peso, de talla, que te indican que hay una dismorfia facial, pues con eso ya es suficiente, no necesitas la confirmación de la exposición al alcohol. En los otros trastornos englobados en el paraguas sí que es necesaria esta certeza o esta confirmación de la exposición intrauterina para poder poner el diagnóstico. Y a veces pues tenemos casos que pues tienes una alta sospecha de que lo sea, pero no puedes hacer tampoco una confirmación. El segundo de los criterios es la dismorfia facial, lo sabéis, engloba 3 criterios.
debe tener al menos dos, que es la hendidura palpebral corta, el filtrum ancho y el labio fino, el labio superior fino. Con dos de estos rasgos ya es suficiente para que este criterio sea positivo. El tercero es el retraso en el crecimiento, un peso o una talla por debajo del percentil 10. Y es de estos dos, con que sea uno de ellos es suficiente para cumplir este criterio también. El cuarto es la afectación cerebral, un perímetro cefálico por debajo del percentil 10, una resonancia magnética que indique pues, una alteración o un tamaño más reducido del cuerpo calloso, del cerebelo o de los núcleos basales, o una historia de convulsiones que no sean febriles, ¿no? Y que no se deban a un daño neurológico, a una hemorragia cerebral o algún daño neurológico. Y de estos también, con que exista uno de esos tres criterios, también cumpliríamos el criterio, este cuarto criterio. Y el quinto criterio, en el que me voy ahora después a enredar un poquito más, es la afectación neuroconductual. La afectación neuroconductual es el último factor, ¿no?, que veíamos. Para que sea un SAF o un SAF parcial, debe cumplir uno de estos criterios, que también, decir, es que cumplir un criterio es muy fácil. Y si es un trastorno del neurodesarrollo relacionado con el Alcor, deben ser dos dominios, no solamente uno de ellos. Entonces vemos que en niños más mayores de 3 años, pues bien, que haya una afectación cognitiva, es decir, que la capacidad intelectual esté por debajo de la media, una desviación y media por debajo, o bien que tenga alteración en una de estas áreas, o bien la memoria, en la función ejecutiva, en el trastorno específico, un trastorno específico del aprendizaje o problemas de coordinación visoespacial. O el otro criterio sería una afectación conductual, que tuviera problemas de regulación del humor, de la conducta, del control de impulsos y de la atención. Y en niños más pequeños, pues lo que se hace es hacer una valoración de desarrollo psicomotor y tiene que estar desviado al menos una desviación y media de la media. Como veis, es facilísimo cumplir alguna de estas cosas. Y si las vemos, pues es que nos suenan a otras cosas, porque, por ejemplo, el TDAH es una alteración de la función ejecutiva, que va a acarrear muchas veces trastornos del aprendizaje o trastornos de regulación del humor, de control de impulsos, problemas atencionales, problemas de memoria. Entonces, un TDAH cumpliría muchos de estos criterios. Y ahí es donde radica la dificultad del diagnóstico. Bueno, y también los defectos del nacimiento relacionados con el alcohol, no pensar solamente que va a tener esa afectación mental o neurológica, sino que también pues, hay otros problemas cardíacos, problemas óseos, renales, auditivos y oftalmológicos también, que van de diferente gravedad, más o menos, pero que también hay que tener presente que hay que analizar otras cosas. Y entonces, para eso, pues tenemos otras exploraciones que podemos realizar según un criterio médico. Pues si tú oyes un soplo, pues una valoración cardiológica. Si tienes una sospecha de que puede tener una malformación, pues haces una ecografía abdominal para comprobar cómo están esos riñones. También, como la ecografía pues no es cruenta, pues no es una técnica, pues también es fácil pedirla. Un electroencefalograma, si tienes una historia de convulsiones, o la resonancia cerebral, si hay una afectación importante neurológica, que digas, bueno, pues es que a lo mejor voy a encontrar algo, pero la mayoría de las resonancias que se hacen en estos niños se ven cosas como más gordas, ¿no? Pues si tienes una agenesia del cuerpo calloso sí que se va a ver. Pero si tienes un tamaño reducido del cuerpo calloso, salvo que sea un radiólogo que esté un poco especializado en este tema, pues lo normal es que te la informen como normal, porque son cambios muy pequeños y siempre si pides una resonancia tienes que poner lo que estás buscando, ¿no? Que se fije en el cuerpo calloso, en el tamaño del cerebelo y en el tamaño de los núcleos de la base. El estudio genético, porque como vamos a ver, también hay otras cosas que tienen unos síndromes que son parecidos, ¿no? Tienen muchos rasgos que los vamos a ver luego también así una pincelada. Entonces, si tienes una sospecha, si lo tienes muy claro que es un alcohólico fetal, no es necesario, pero si tienes alguna duda, pues hacer un estudio genético pues estaría también indicado. Pero sobre todo la valoración neuropsicológica. Yo creo que de todas las pruebas, si tuviera que elegir una que es la más importante, es la valoración neuropsicológica. ¿Por qué?
Pues porque me va a dar muchas claves para el diagnóstico, para poder decir que tiene una afectación y poderlo medir de alguna manera, y sobre todo porque me va a dar puntos fuertes, puntos débiles de la persona que también me van a ayudar en el tratamiento y en la orientación de los padres, y ver qué cosas son las que a lo mejor tienen más afectadas y deben ser trabajadas con más intensidad, ¿no? Uno no puede pretender trabajar todas las funciones que hemos nombrado, que pensamos que aparecen en un trastorno espectro alcohólico fetal, porque es que si no fríes al niño, ¿no? Y a la familia, no te cuento. Pero si sabes que tiene unas áreas determinadas donde tiene dificultad, pues vas a ir más a esas áreas, ¿no? A trabajar esas áreas. Y para eso, tener una valoración neuropsicológica, pues es fundamental. Y además, en los trastornos de neurodesarrollo, claro, si tú tienes un niño que tiene unos rasgos faciales y dices, vale, está claro que tiene un TEA, tiene un SAP completo, pues bueno. Pero es que si tienes un trastorno de neurodesarrollo relacionado con el alcohol, si no tienes una valoración neuropsicológica, es muy difícil que tú puedas poner ese diagnóstico, ¿no? Entonces viene la complicación, ¿no?, del diagnóstico diferencial. Cuando tenemos un niño con una sospecha de un TEA, tenemos que valorar todas esas cosas que vemos ahí, porque tienen unos síntomas que son muy parecidos. Pues desde el TDAH, trastornos de apego, de ansiedad, depresión, trastornos de conducta, que tenga un TEA o un retraso mental, enfermedades metabólicas, genéticas, degenerativas, pueden cursar con una clínica similar. Si tú no tienes unos rasgos faciales que te orienten exactamente, pues es muy difícil hacer ese diagnóstico. Y entonces tenemos una serie de síntomas que es como esto, vamos a encontrar unos síntomas que van a coincidir tanto en los trastornos de conducta como el trastorno espectro autista, TDAH, apego y trastorno espectro alcohólico fetal. Si revisamos los síntomas del TEA, todos sabemos ya lo que es. Vemos ahí en rojo que están señalados pues, algunos de los síntomas que pueden aparecer en un niño con TEA, que es problemas de atención, problemas de hiperactividad, de memoria, de aprendizaje, trastornos de conducta, impulsividad, ¿vale? Esos son síntomas del TEA que hemos visto en la valoración neuropsicológica. ¿Y eso a qué os suena? Pues os suena a la diapositiva siguiente, al TDAH, ¿no? El TDAH tiene esos síntomas que por una parte son del bloque del déficit de atención, otra parte serían los que están relacionados con la hiperactividad y la impulsividad, y luego con todo lo que es la desregulación emocional, la falta de control, todo lo que es la función ejecutiva, falta de flexibilidad cognitiva, desregulación emocional, falta de control, falta de planificación, falta de control del tiempo, problemas de memoria, problemas atencionales, problemas de resolución de problemas. Entonces, los síntomas van a ser muy, muy parecidos, ¿no? Por eso muchos de los niños que tienen trastorno espectro alcohólico fetal están diagnosticados de TDAH. Y no es que estén erróneamente diagnosticados, es que ahora llegaremos un poco, veremos a ver si eso es correcto o no. Yo creo que esperemos al final, ¿no?, al final de la charla, que podamos llegar a esa conclusión. Pero también esos síntomas que hemos visto en el TEA, pues aparecen en los trastornos de apego. Un niño que el trastorno de apego puede aparecer en cualquier niño, pero se da más en niños adoptados que han estado privados pues, de un cuidado afectivo, y sobre todo en esos 3-6 primeros 9 meses de vida, que es tan importante, ¿no? Entonces muchos de estos niños tienen también, si es un TEA, pero es un niño adoptado, pues a lo mejor también tiene un trastorno de apego. Y fijaos que la familia lo que refiere cuando hay un trastorno de apego es que tiene poca flexibilidad, que tiene falta de autocontrol, impulsividad, hiperactividad, que no se adapta, que no tolera la frustración, tienen mucho automecimiento, falta de contacto ocular. Los profesores, y esos síntomas es que son muy parecidos en el TDAH, porque en el TDAH también hay por ejemplo, una falta de contacto ocular. Son niños que están todo el rato en la mirada en serrucho, que llamamos, que es, te miran a ti y entonces cualquier cosa les distrae y se van, o cualquier pensamiento miran hacia arriba porque están pensando otras cosas y vuelven, van y vuelven, ¿no? Y les cuesta mantener la atención y entonces con ello la mirada. Entonces, pues también es difícil, ¿no? Son patologías que es que no sé dónde está el límite entre una y otra. Los profesores, por ejemplo, de los niños con trastornos de apego hablan de problemas de relación, falta de empatía, déficit de atención, hiperactividad, dificultad para aceptar límites, problemas de aprendizaje. Y los compañeros, pues muchas veces refieren esa desregulación emocional, niños que contestan con agresividad, que
porque tienen esa respuesta, ¿no? de supervivencia de las vivencias que han tenido. Entonces, y otra patología que también tendría cosas así, síntomas muy parecidos al TEA, es los trastornos de conducta. Los trastornos de conducta generalmente van también muchas veces asociados en comorbilidad del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué? Sobre todo el trastorno egocista desafiante y el trastorno explosivo intermitente. Son también lo que se consideran, todos los trastornos de conducta están englobados dentro del grupo de los trastornos destructivos, del control de impulsos y de la conducta del DSM-5. Entonces, pues vemos lo mismo, es un problema de autocontrol y de impulsividad, ¿vale? Y también el TEA. El TEA tiene pues, los síntomas más importantes, el trastorno espectro autista, tiene intereses restringidos y una alteración de la interacción social. Esos son los dos factores fundamentales. Pero es que además tiene hiperactividad, desregulación emocional, agresividad, déficit de atención y una limitación cognitiva. Todas estas cosas pueden aparecer también en el TEA. Y luego, pues los síndromes. Hay muchos síndromes. Yo he puesto aquí unos cuantos, pero hay muchos síndromes. El X frágil, el velocardiofacial, el Prader-Willi, el Williams, el Angelman, el Smith-Magenis. Son síndromes, el síndrome de Rett, que tienen problemas de conducta, problemas de hiperactividad, de agresividad, de atención, discapacidad, trastornos de aprendizaje. Y en algunos, fijaos, por ejemplo, en la carita de la niña del síndrome de Williams, pues tiene una hendidura palpebral corta, con un filtrum y un labio un poco fino, o el Smith-Magenis también tiene unos rasgos. Entonces, es decir, es muy difícil a veces hacer ese diagnóstico. Yo llevo muchos años en esto y realmente resulta muy difícil poner esa limitación, ¿no? en dónde estamos. ¿Es un TDAH 20%? ¿Es un TEAF un 40%? Es bastante difícil porque es que los síntomas son los mismos. Ya si queremos terminar pues esto es lo que me pasa a mí en la consulta todos los días. Entonces, que es una patología con una gran complejidad. No solamente es un diagnóstico que ya estáis viendo que lo es, sino también en el tratamiento, porque claro, a veces dices, bueno, pues si es un TEAF no lo trato, si es un TDAH sí, o no, o ¿qué hacemos, no? Las respuestas no son las mismas tampoco, no es lo mismo un niño que tiene una alteración bioquímica en su cerebro y entonces tú le das un psicoestimulante y el niño pues trabaja bien porque no hay una lesión orgánica, pero en el TEAF sí que la hay y entonces a lo mejor el tratamiento pues es necesario, pero a lo mejor no tiene la misma respuesta. Y luego las recomendaciones que tú das tampoco son las mismas, porque a lo mejor un niño que viene de adopción, pues tienes que dar unas normas, ¿no? diferentes a los padres. Si es un niño que tiene un problema de sueño, que quiere dormir con los padres, pues a lo mejor si es un niño biológico, pues dices, oye, no, tienes que educarlo, tal, y tienes un poco más firme, pero a lo mejor si es un niño adoptado, dices, oye, pues que duerma contigo, no pasa nada, porque es que tienes que primar el vínculo y esa relación de seguridad que el niño necesita, ¿no? Y entonces a lo mejor una recomendación que te vale para otro niño, pues no te vale para un niño adoptado, ¿no? Entonces, pues a veces también los profesionales pues no saben tratar, ¿no? Estos niños. Y luego además, pues es que si es un niño adoptado, aparte de todas estas cosas que le pueden pasar, pues ¿por qué pasan? Pues claro, porque ha tenido pues una gestación que no se ha cuidado, una ansiedad materna, con una desnutrición, pues ya ha tenido un citomegalovirus, un toxoplasma, una sífilis o cualquier otra enfermedad. Muchos son prematuros, muchos están cuidados en una situación de abandono, con poco afecto, no juegan entre ellos, porque como no tienen esa relación de apego, pues tampoco interactúan entre ellos, aunque están en un orfanato. Y luego han recibido una atención en grupo, nunca es una atención individual del tú a tú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño lleva todo eso a su espalda y llega y tiene que hacer todas estas cosas que pongo abajo, que a veces solamente de verlas ya me entra agobio, ¿no? Y además es que la familia adoptiva muchas veces es que está sola, pero el niño tiene que superar el abandono, aceptar su realidad, adaptarse a una cultura diferente, a unas normas diferentes, a una familia, vincularse, construir su propia identidad, ajustar la expectativa. Es decir, que son tantas tareas que, claro, aparte de todas las cosas que hemos dicho que pueden ser patologías, pues es que además a nivel emocional
pues tiene que hacer también unas tareas que los niños no tienen necesidad de, de hacer, ¿no? Entonces, también, claro, los trastornos psiquiátricos tienen muchas causas, ¿no? Y dices, pues es que unas causas son pues la genética, la herencia, que según las patologías, pues por ejemplo la ansiedad, la depresión, el TDAH, esquizofrenia, tienen un componente genético importante, pero es que también los factores perinatales, pues un bajo peso, la prematuridad, el consumo de tabaco o las drogas durante el embarazo, favorecen que haya más patología mental en los niños, ¿no? Y también los factores psicosociales, pues situaciones de adversidad, pues también motivan, ¿no? O son desencadenantes y mantenedores de patología o de trastornos mentales, ¿no? Y estos niños, pues muchas veces, pues fíjate, es que llevan todas las papeletas, ¿no? Y aparte, que es la siguiente, ¿no? Es una diapositiva. Claro, cada niño, si son adoptados, pues cada uno viene de una zona del planeta con sus propias cosas peculiares que tenemos que sumar. Era solamente pues eso, que entendiéramos la globalización. El niño viene y se siente solo. Es un niño que ha crecido en soledad. Y aquí pues tenemos que asegurar esa seguridad, crear fuertes vínculos, recuperar etapas no vividas. El niño viene pensando que no es importante, pues tiene que tener un entorno escolar previsible, con unos modelos claros, que no tenga cambios, les va muy bien las rutinas, que siempre sean la misma rutina, porque no saben lo que va después y siempre están preguntando, ¿y luego qué hacemos? ¿Y luego qué hacemos? ¿Y mañana? ¿Por qué? Porque tienen esa inseguridad, ¿no? Además tienen un pasado que tienen que aceptar, han estado en un entorno con una carencia de estimulación, llegan aquí, llegan a una ciudad con buses, cosas, todo de colores en el supermercado y entonces pues se hiperestimulan, ¿no? También y tienen que encontrar ese equilibrio y muchas veces son niños que se esfuerzan porque quieren que ser queridos, ¿no? Y que los aceptes y se esfuerzan, pero no llegan a conseguirlo, ¿no? Y entonces hay que adaptar la exigencia. Muchas veces vienen y los ponen en pues con 6 años, pues al primero de primaria, hombre, dale un curso en educación infantil que se pueda adaptar al idioma, por lo menos, ¿no? Si viene una persona de otro país, se le da un curso puente, se hace un curso puente para que aprenda el idioma, ¿no? Bueno, pues por lo menos estos niños, ¿no? O otras veces que vienen con más años, pues peor aún. Y luego algunos pues tienen también esa maduración retrasada y a veces pues tienen esas diferencias, ¿no? que tienen con otros niños y que ellos mismos también tienen que aceptar esa diferencia, no solamente nosotros como padres. Y entonces después de todo esto, para que veáis, porque a veces, claro, yo entiendo que a veces uno como padre, ¿no? Se enfada o sufre porque no se le pone un diagnóstico o no sé, es que es difícil, que el diagnóstico, como hemos visto, no es un diagnóstico sencillo. Y además, como encima se habla muy poco del TEA, pues entonces, claro, es que tampoco es un tema que esté prevalente, ¿no? en los cursos o en formación, en cursos de formación. Yo he planteado muchas veces en varios congresos, pues hablar de este tema, no sé, en alguna ocasión me la han pedido, ¿no? Pero hace poco, pues para un curso para estudiantes de la Universidad de Medicina y ahora este año pues lo voy a repetir, una clase para que ya cuando salen sepan, hayan oído hablar de esto, ¿no? Entonces, pero ¿qué podemos hacer, ¿no? En este panorama? Pues prevenir. La prevención es clave, ¿no? Es algo que debería estar continuamente en las televisiones, en las redes sociales, que llegara a todo el mundo, ¿no? El otro día atendí, porque a veces me llegan, ¿no? A otros niños con una sospecha que no son adoptados, ¿no? Me vino un bebito de 5 meses con unos padres muy jovencitos, muy bonitos, y me lo mandaban por un desmedro y que no sabían bien qué le pasaba. Y cuando lo veo entrar en la consulta, digo, madre mía, este niño tiene un alcohólico fetal porque tenía unos rasgos, una hendidura palpebral muy pequeña, posiblemente tenga alguna afectación ocular porque tiene un ojo muy pequeño. Y claro, lo estaban machacando a pruebas porque tenía un desmedro. Pues es que va a tener el desmedro siempre. Es decir, eso va a ser un percentil, si es un percentil bajo de peso, pues es que lo va a ser siempre. Claro, enseguida le pregunté a la mamá, le digo, ¿has consumido algo de alcohol antes de saber que estabas embarazada? Y me dice, sí.
Sí, bastante, porque no lo sabía. Pues algún gin tonic, alguna cerveza, sí, sí, varias veces. Y ya, claro, pobre mujer se me puso. Porque, claro, es la manera de preguntarlo. Tú no puedes preguntar, ¿has consumido alcohol en la gestación? Porque entonces te van a decir que no. Tienes que ser un poco, entender, ¿no? Que en la sociedad en la que estamos hay muchas, y más casos que va a haber, hay muchas chicas en edad fértil que se quedan embarazadas, pues a lo mejor sin saberlo, y se consume mucho alcohol. Con 2 veces que hayan consumido así dos fiestecitas hayan dado un poco más de lo normal, es que ya es la cantidad suficiente, aparte de que no hay cantidad segura. Cada niño tiene una vulnerabilidad, ¿no? Entonces no hay cantidad segura, pero es que con muy poco se puede generar porque en el primer trimestre es la época más vulnerable del niño. El niño va a ser vulnerable al alcohol durante todo su crecimiento, pero en la edad gestacional es donde más vulnerable y más afectación va a producir. Entonces, pues te quedas muy mal porque es algo que era tan prevenible pues veremos a ver en qué termina, ¿no? Estos pobres chavales que eran jovencitos, pero bueno. La segunda parte, pues eso, los diagnósticos, y pongo diagnósticos adecuados. ¿Por qué? Porque a día de hoy, si un niño viene a la consulta, hemos visto que tiene todos estos síntomas de afectación neuroconductual, podemos poner un trastorno espectro alcohólico fetal y ya está. Pero ¿qué pasa? Que si yo solamente pongo eso, este niño ni puede pedir una diversidad funcional, ni puede pedir nada, porque nadie conoce, o muy pocas personas conocen a día de hoy lo que es el TEA. Entonces no le hago un favor si yo solamente pongo ese diagnóstico. ¿Yo qué hago? ¿O qué os lo recomiendo hacer? Bueno, pues el TDAH lo sabe todo el mundo lo que es, pues pongo TDAH. ¿Tiene síntomas TDAH? Sí, los tiene. ¿Cómo sé yo que esos síntomas no son TDAH? ¿Son del TDAH o son de...? No lo sé. Llevo muchos años y yo tengo que ser humilde y decir, es que no se puede saber si son de una cosa o de otra, con certeza. Si tienes unos rasgos faciales, pues lo tienes claro, pero si no, pues es muy difícil hacer ese diagnóstico. Entonces, bueno, pues no importa, hay que poner los dos diagnósticos. Y si además tiene un trastorno de aprendizaje, pues también lo pongo. Y si tiene otra cosa, pues también un trastorno de apego, porque es un niño adoptado que no se relaciona bien, pues también se lo pongo. Porque si lleva 3 diagnósticos, sobre todo si lleva TDAH, pues a lo mejor le dan alguna puntuación para darle una diversidad funcional que estos niños necesitan. Entonces, no hay que tener miedo. A veces ponen muchos diagnósticos, pues sí, los pongo. Es que si la situación fuera diferente, pues a lo mejor no me hacía falta. Pero como es la que es, pues yo os animo, no hay que tener miedo a los diagnósticos. Los diagnósticos dicen, es que son etiquetas. No, los diagnósticos son referencias que usamos los médicos para ponerle nombre a unos síntomas que estamos viendo. Y los síntomas están igual, da igual si yo lo llamo A o lo llamo B. Los síntomas están ahí, ¿no? Entonces no hay que tener miedo. Bueno, no queremos etiquetar a los niños, ¿no? Yo tampoco quiero etiquetar a las personas, no quiero etiquetar a una persona si es antipática, a una persona si es simpática, pues cada uno es como es. Pero los síntomas están, ¿no? Entonces no hay que tener miedo. Y si hay que poner varios diagnósticos, pues yo os aconsejo que vuestro médico os ponga varios diagnósticos porque vais a conseguir más que si se ponen solamente a día de hoy en trastorno espectro alcohólico fetal. Y además es que muchas de las familias que estáis conectadas seguramente pues estaréis de acuerdo. Y si no, pues luego para el coloquio tenemos tema. Y luego, pues que tener unos tratamientos adecuados, pues tener una psicoeducación, o sea, saber qué síntomas son los que hay, conocer lo que es el TEA, que los padres sepan pues qué afectaciones puede tener para que sepan qué cosas. Yo siempre digo, mira, en la consulta, cuando yo tengo los pacientes, mi objetivo es que los padres puedan poner los síntomas que tiene el niño en una caja y las otras cosas que tienen todos los niños normales del mundo en otra caja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo un niño es muy movido, es intranquilo y le digo, estate quieto, pues es que no puede estarse quieto porque tiene una hiperactividad. Eso va a la caja de síntomas, es un criterio diagnóstico del TDAH. Pues eso a la caja síntoma. Ahora, es que el niño pues es perezoso o está, bueno, pues eso ya lo tenemos que poner en otro sitio, ¿vale? Y entonces no podemos estar riñéndole al niño todo el tiempo o diciéndole todo el niño todo lo que está haciendo mal porque, bueno, pues entonces pues esa psicoeducación es fundamental, ¿no? Esos dos cajones, saber qué es una cosa y qué saber qué es la otra, ¿no? Y eso va un poco a colación de la parentalidad positiva, ¿no? Fijarme en las cosas que hace
el niño en positivo para premiárselas o para elogiárselas o para que intentar que esas se repitan, se ha visto que es más eficaz que fijarse en lo negativo que hacen, ¿no? En los nos y en las cosas negativas porque, para cortárselas, ¿no? El apoyo psicológico pues también es importante porque estos niños pues pueden tener todos estos problemas de desregulación emocional y tienen que aprender también, hay algunas estrategias que pueden aprender o venirles bien, pues el mindfulness, la relajación, la meditación, para aprender a manejar esa disregulación emocional que presentan. El apoyo psicopedagógico, ¿no? Pues si necesitan algunas ayudas a nivel académico, que sea un psicopedagogo o un profesor el que les ayude más que los padres, ¿no? Los padres somos padres y ni nos han enseñado a ser maestros, ni hemos hecho la carrera de profesores, ni debemos ser, ¿no? Los maestros de nuestros hijos, somos sus padres, sino, como dice Emilio Calatayud del Juez de Menores, si tú eres amigo de tu hijo lo dejas huérfano, ¿no? Pues esto es igual, si eres su profesor pues lo dejas huérfano. El apoyo farmacológico. A veces tenemos miedo porque como no sabemos bien cómo van a responder y tal, pero pues los tratamientos que se utilizan en el TDAH son bastante seguros. Siempre hay que utilizar dosis bajas y ver qué dosis es la eficaz, ¿no? en cada niño. Lo ideal es, yo en todos los TDAH, tengan TEAF o no, doy la dosis mínima eficaz. Es decir, que si no calculo por peso, empiezo con la dosis más baja, voy subiendo como una escalera. Eso le explico a los padres. Esto es como subir una escalera. Si yo subo un escalón y me he pasado, pues vuelvo al anterior, que en ese estaba bien, a lo mejor no estaba bien del todo, pero me tengo que conformar, ¿no? Porque voy de escalón en escalón. Y con estos niños pues hay que ser un poquito más cauto, pues como pasa con el trastorno espectro autista, que las dosis de los fármacos pues tienen que ser dosis más bajas normalmente, ¿eh? No en todos, pero en algunos pues les puede hacer más efecto y no sentarles bien. Entonces hay que ir con dosis más bajas, pero si hay tratamientos, pues hay que intentarlo. Los psicoestimulantes se tiene mucho miedo, pero los psicoestimulantes son muy utilizados, sabemos manejarlos y son bastante seguros. Si le va bien, genial, y si no, lo quitas y chimpún, no genera ningún problema que te pueda quedar crónico, ¿no? Entonces, pues a veces no hay que tener miedo, porque si no, tienes muy pocas otras herramientas, ¿no? Para trabajar esa hiperactividad o esa inatención, esos problemas que presenta el niño. A lo mejor la respuesta no va a ser la misma, pero hay que intentarlo. Y luego lo que es muy importante, ajustar la expectativa entre los padres y el hijo, ¿no? Decir lo que yo esperaba o lo que yo quería o lo que yo espero, ¿no? Porque todos esperamos algo de nuestros hijos, sean biológicos o no. Esperamos algo y cuando no se ajustan a eso que nosotros pues nos parece lo correcto o lo que sería mejor para ellos o lo que les haría más felices, pues no nos sienta muy bien, ¿no? Pues tenemos que aprender a respetarlos y a saber qué es lo que es capaz mi hijo de hacer. Y muchas veces cuando vienen lo que les pasa es eso, es un desajuste de expectativa. Viene un niño, ¿cuántos años tiene? 7, pues a segundo de primaria. Pues eso es un desajuste de expectativa. Ese niño no ha cogido un lápiz de vida. Entonces, ajusta tu expectativa, ponlo más para abajo, un nivel más abajo del que el niño crees que pueda tener. Y si va sobrado, pues se lo vas subiendo hasta que veas que está. Pero no al revés. No voy a exigirle para ver cuánto más le puedo sacar, porque entonces lo pongo en modo supervivencia y yo cuando me ponen en modo supervivencia trabajo mucho peor y soy adulta y soy una persona, creo, equilibrada. Pues imagínate un niño que no tiene recursos, ¿no? Aceptar la diferencia. A veces tienen esos rasgos faciales y ellos se ven diferentes, ¿no? Y tenemos que ayudarles a entender que en el mundo cabemos todos y que eso es lo bonito del mundo, ¿no? Yo siempre digo, mira, tú tienes tu sitio en el mundo, eso no te lo va a quitar nadie. Y todos tenemos, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Y hay que encontrarlo, ¿no? El hueco. Pero este mundo lo hacemos entre todos. Y les explico el ejemplo del arrecife de coral. En el arrecife de coral es un montón de especies y todas son importantes. Si falla una, se muere. Entonces, eso es lo que debemos transmitir a nuestros niños, ¿no? Desde nosotros como padres y de las escuelas, pues no te cuento, ¿no? Y en todos los entornos posibles. Aceptar la diferencia. Eso es lo bonito del mundo es lo diferente. Si yo me voy de viaje, me gusta ir a un sitio diferente. No estar en la misma ciudad en la que estoy, que es preciosa y me encanta, pero me gusta visitar algo diferente, ¿no? Porque eso es bonito. Primar el apego, pues lo que os comentaba antes. Estos niños necesitan primero el apego y luego ya trabajamos todo lo demás. Y disfrutar.
disfrutar de nuestros hijos. Disfrutamos muy poco. Yo la primera, tengo mucho trabajo y disfruto muy poco de nuestros hijos. Me gustaría poder disfrutar más y no quiero que se me pase la vida y pensar, es que no he disfrutado de ellos, ¿no? Entonces os animo a disfrutar de ellos, a rechucharlos todo lo que podáis, mientras se dejen y disfrutar de ellos, porque vivimos agobiados con tantas cosas y al final salen adelante, ¿no? Y bueno, por mucho que nos agobiemos, tampoco vamos a cambiar la situación. Y un poco las pinceladas que me gustaría, pues eso, pues que digo, para llevar a cosas claras así para llevar a casa, pues que es importante que desde todos los ámbitos se conozca no solamente el sanitario, sino del educativo, las autoridades, la sociedad en general, que se conozca el TEA y sus repercusiones. Se necesita visibilidad, formación, que se asegure la atención de estos niños, porque son síntomas graves en un gran porcentaje de ellos. Es importante la valoración neuropsicológica para el diagnóstico y hay que pelear por esto. A día de hoy, por lo menos en la Comunidad Valenciana, no se suele pasar. No voy a decir que no, porque no, pues no me gusta, pero no se suele pasar en la seguridad social estas pruebas, ¿no? A veces decimos, pues mira, yo le pongo a los padres, le pongo las pruebas y digo, mira, a ver si el colegio te lo quiere pasar. Algunos colegios lo hacen, otros pues no tienen el material y no lo pueden hacer y si no, pues tienen que buscárselo. Pero eso, a día de hoy, eso no es admisible. Estamos haciendo resonancias, estamos haciendo muchas pruebas, muchas intervenciones, muchas cosas que están fenomenal, pero esto no es tan caro. La importancia también de la detección temprana, ¿no? No es lo mismo, pues eso que decíamos de la edad de 9 años, pues si tú pillas un niño como el otro día, pues era un bebé de 4 o 5 meses, pues vas a poder orientar a los padres, vas a poder trabajar durante mucho tiempo, vas a detectar, vas a anticiparte, ¿no? A las dificultades que pueda tener. Esa detección temprana es fundamental. Y luego que sea incluido en las valoraciones de diversidad funcional para que puedan acceder a las ayudas que necesitan, que van a ser muchas, ¿no? Es una patología que tiene mucha complicación y muchos síntomas, ¿no? Que son complejos, como hemos visto, y es que no está contemplada, ¿no? Como motivo de diversidad funcional. Sé que desde AFASAF estáis haciendo presión en muchos sitios donde podéis para que se consiga y ojalá de verdad que lo logréis lo más pronto posible, porque es algo que es fundamental. Y bueno, creía que lo iba a hacer más rápido, pero no sé, me he ido enredando un poco. Espero no haber sido muy, muy tostón. Y bueno, siempre pongo esta diapositiva, la pongo muchas veces para despedirme, porque creo que es que me siento muy reflejada, ¿no? Ahí cuando pienso en lo que puedo dejar, ¿no? a mis hijos, ¿no? Y son estos legados, unos raíces y otros alas. Y nada, pues gracias por vuestra atención, por el interés y por contar conmigo también y de dar esta oportunidad. Y bueno, pues ya estoy dispuesta a preguntas, no sé, yo ya he hablado mucho. Me gustaría también oíros a las familias. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Ahora pasamos al turno de preguntas, como en otras ocasiones. Dolores Sáez, ¿quiere hablar? Hola, mira, bueno, ante todo agradecerte la charla que ha estado muy No ilustrativa. te vemos, Dolores. Digo que muchas gracias, que ha estado muy bien la charla, muy ilustrativa. Quería, bueno, agradecerte esto, que pongas muchos diagnósticos, porque yo, bueno, mi hija concretamente, que tiene rasgos y es bastante evidente, hace un par de semanas ha hecho la valoración de los 18 años y la verdad que el síndrome alcohólico fetal no aparece en ningún lado. Ponen cosas que venía de pequeña, que si un soplo, que ya está hecho, estrabismo, pero el síndrome no aparece en ningún lado. Con lo cual, pues la verdad es que te quedas con muy pocas alternativas, ¿no? Sí, es que esa es la realidad en la consulta. Entonces, como lo vivo y veo, hago los informes, piden los informes para solicitud de minusvalía, pongo los diagnósticos, luego vienen los padres, me dicen, pues me han dado tal grado de minusvalía, veo el informe que pone y a lo mejor les han puesto pues retraso mental de etiología no filiada y se quedan tan panchos y digo,
Y el informe que presenta un médico experto en esto, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que si pone solamente TEA, pues va a ir al saco de no se sabe qué es. Sí, sí. Entonces, a veces no queda otro remedio que poner muchas cosas, pues oye, todo lo que puedas rascar, porque al final lo que importa es que se reconozca y es que no estás engañando. Que decir, yo lo que no voy a hacer es poner un diagnóstico que no existe, evidentemente. Sí. Pero si eso está y tengo mis dudas de si es una cosa o si es otra, pues lo pongo. Pues no constaba para nada. Bueno, gracias. A ti por la participación. Ana Puyol. Sí, hola, un saludo a Hola. la doctora Gemma Ochando. Hola, Y Ana. bueno, simplemente mi intervención es para agradecer la colaboración que la doctora Ochando pues está brindando a la asociación desde que pues nos hemos diversificado y hemos hecho la delegación de la Comunidad Valenciana. Agradecerle todos los esfuerzos y toda la participación incondicional en los actos que hemos convocado y decir que la aspiración es a que hayan más doctoras Ochando que nos den soporte y en un futuro pues el SAF sea algo de lo que todos hayan oído hablar y cuando vayas a un médico no te diga como a mí que me estoy inventando la afección de mi hijo, porque yo tengo un informe de la doctora de aquí de Barcelona, la doctora, ay, ahora no me viene el nombre. Nuria Gómez. Bueno, Nuria Gómez, tengo el diagnóstico hecho por ella, pero la psiquiatra actual de mi hijo no lo acepta. Y ahí tenemos pues un duelo, ¿no? De que ella pues no le ve, mi hijo no tiene rasgos y no ve todas las problemáticas que yo percibo en casa con una visita que hacemos cada 2 meses. Y ahí lo que tenemos, ¿no? Un poco esa dimensión negacionista de muchos colegas tuyos que por no conocerlo, no quererlo conocer o no quererlo admitir, pues nos están poniendo trabas para esos informes que necesitamos para que les den ayudas y para que les reconozcan el grado de discapacidad. Sí, exacto, es que es así, pero no sé, no lo entiendo tampoco yo, es desconocimiento. Es desconocimiento. Pues a ver, yo he pasado por esa época, quiero decir que yo cuando terminé mi formación y empecé a trabajar en salud mental, pues no había oído hablar del TEA. Pero bueno, eso no te quita que no aprendas, es decir, si tú te encuentras con una persona que lleva 4 días en una consulta, pues lo puedes entender. Pero una persona que tiene X años de desarrollo profesional, pues no debería ser admisible, ¿no? Entonces, quiero decir, es que muchas veces, pero entre los propios médicos, psiquiatras, ¿no? Dices, es que no creo en el TDAH, vamos a ver, o no creo en el TEA, no creo, esto no es una religión, esto es una ciencia y una ciencia con unos criterios que se han impuesto a nivel internacional de una serie de patologías y se les ha puesto un nombre porque hay que ponerle un nombre. Entonces, pues no lo sé, no sé por qué es, pero bueno, pues tienen que oírnos, ¿no? Y este es un poco, por eso me siento vinculada, ¿no? A esto, porque es que no puedo mirar a otro lado. Entonces, bueno, pues coincidí con Nafasa y bueno, pues intentaremos en nuestro granito de arena que esto se vaya trasladando a otras esferas. En el chat ha hablado Maribel. A mi niño ha tenido diferentes diagnósticos, como usted ha dicho, entre ellos trastorno negativo desafiante, trastorno del desarrollo emocional, últimamente trastorno del neurodesarrollo compatible con SAP. Bueno, en fin, unos pocos. En el tema del diagnóstico y de la discapacidad, lleva un informe de neuropsicología, donde nos dijeron que posiblemente tuviera TEA, pero al ser privado no lo han valorado nada. No han valorado nada de sus problemas de funciones ejecutivas.
Nos vemos solos y asustados por el futuro de nuestro hijo, donde está desamparado. Es que esa es otra. Es que tiene toda la razón, Maribel. Yo ejerzo, lo he comentado antes, a nivel público y a nivel privado. Y hago lo mismo en un sitio que en otro, porque no sé hacer una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Y si yo hago un informe, o cualquier facultativo que hace un informe, por mucho que sea privado, es un certificado. Y eso tiene una validez de certificado. Da igual si es privado o no. Es decir, tú eres una persona colegiada, que tienes tus estudios, si no estás colegiado, si no tienes la carrera, pues bueno, pues entonces no. Pero tú eres una colegiada y tienes tus estudios y, oye, pues es que un informe es un certificado. Tú no puedes, si es falso, es falsedad documental, es que es muy grave. Entonces yo cuando me dicen, no, es que como es de la privada, digo, pues la persona que te ha dicho que me diga que yo estoy falseando un documento, porque lo voy a denunciar. Entonces es verdad que tenemos esa cosa como si el profesional, porque tú le pagas, el profesional tú le pagas por un trabajo que hace, no por hacer un documento falso. Para eso vas a un falsificador y le dices, mira, hazme un documento falso y te pago 3.000 euros. Te va a costar más caro, seguro. Pero Maribel dice que es especialista en neuropsicología, no claro, psicóloga. claro, pero bueno, si es neuropsicóloga, aún me lo pones más fuerte, porque la neuropsicóloga es porque está especializada, una psicóloga especializada en neuropsicología. Entonces, es decir, tendrá un número de colegiado. Si tiene un número de colegiado, eso es un informe, es un certificado, es un informe oficial. Es verdad que nos encontramos eso, porque yo también me lo encuentro, que los informes míos, si los he hecho en la fe, valen, y si los he hecho en la salud, no valen. Dice Maribel que sí, que además trabaja en la Asociación de Daño Cerebral Adquirido. O sea, que es una persona, una profesional, ¿no? Pues yo creo que eso hay que pelearlo. Quiero decir que eso la asociación debe pelearlo también, que se reconozca quiero decir, que se da validez, es un certificado, es que se tiene que dar validez, venga de donde venga. Uh-huh. Y si tú piensas que están mintiendo, pues denúncialo. Di, mira, esta persona es una impostora y está haciendo, denúncialo. Pero es verdad, es que la asociación, sí. pues, que también tiene los mismos problemas, las personas con daño cerebral adquirido, que no valoran esos informes, ¿no? Que es algo que se extiende, que no solo afecta a la valoración del SAF-TEAF. Sí, no todos los inspectores, porque yo algunos que he hecho sí que los han aceptado, pero otros es verdad que dicen eso. Entonces, bueno, pues es algo que yo también me he encontrado, sí. ¿Alguna persona más quiere intervenir? ¿Dolores? Bueno, sigo sin tener imagen, pero quería preguntar, aprovechando que has hablado de la medicación, mi hija no conozco a ninguna otra persona no veo a nadie por la calle que tenga las estereotipias que tiene ella. Entonces, toma una medicación lo más leve, pero querría saber, ¿esto siempre va a ir a más porque cada vez tiene más? ¿O tendría que tomar una medicación mucho más fuerte? No sé en qué opciones nos movemos. Claro, normalmente para las estereotipias tendrías que verla, pero bueno. Normalmente se dan neurolépticos, pues tipo risperidona, Abilify, para bajar un poco. Cuando esté ansiosa, las hará más. No tiene por qué ser algo que vaya degenerativo y que tenga que ir a más. Si ella está en un ambiente más tranquilo, pues posiblemente las haga menos. Hay que averiguar en qué situaciones las hace más, ¿no? A lo mejor si ella va a la calle y en la calle se siente peor porque se siente más agobiada o más desprotegida, o el ruido la aturde o le molesta, a lo mejor por eso cuando va por la calle pues lo hace más, ¿no? Bueno, también ha tomado el hábito de cuando escucha el móvil, pues sí que continúa con el movimiento todavía más. No le disminuye, le acrecienta, ¿no? Pero que, vamos, es bastante exagerado. Sí, sí, ahí a veces el uso de la pantalla pues depende de si es mucho tiempo, también los estimula demasiado a veces. Y luego
a nivel de función ejecutiva, lo que son las pantallas, hay algunos estudios que están saliendo recientemente que hablan del daño en función ejecutiva ya en niños que usan pantallas más de 3 horas al día. Entonces, porque la pantalla te da todo, te hace toda la faena, ¿no? Y entonces pierdes memoria, pierdes, porque claro, si te lo dan hecho, no tienes que hacerlo tú. Y entonces el cerebro usa el use it o lose it, ¿no? O lo usas o lo pierdes. Las funciones que no usas las pierdes. Entonces, a veces las pantallas, pues hay que intentar el menos tiempo posible, porque a lo mejor eso le está recreando también. Les genera más ansiedad Bueno, y menos sí. regulación. Y a lo mejor es subir la dosis. Quiero decir que ellos también, los neurolépticos, estos sí que se calculan en función del peso. Entonces, a lo mejor la dosis se le ha quedado más justa y se ha dado un estirón, habría que valorar si está con una dosis demasiado baja, ¿no? Bueno, ya toma aripiprazol. Sí, la viricina, muy bien. Sí, y mediquitinet. Y el Mediquinet. Bueno, vale, pues gracias. De nada. Gracias. ¿Alguna persona que quiera intervenir? Bueno, puedo volver a preguntar yo. Quería saber si tienes experiencia con chicos más mayores, ¿no? ¿Cómo van evolucionando? Porque tenemos un conocimiento de chicos hasta los 20 o así, pero si tienes alguna experiencia o cómo ves que van evolucionando. Claro, yo veo en la fe hasta los 15 años, en teoría. Lo que pasa que en la consulta en la salud veo hasta los 20 más o menos. 18, no me gusta tampoco coger más allá de 18, pero algunos casos puntuales sí, porque veo pues eso, adolescentes, entonces pues un adolescente de 19 pues entraría ahí. Entonces lo que yo veo, porque claro, en la fe, aunque son hasta los 15 años, tengo el problema de que cuando luego los paso a salud, tendrían que pasar a salud mental de niños, de infancia y adolescencia, que es hasta los 16. Y luego, a partir de los 16, depende de los servicios, algunos servicios cogen hasta los 16, otros hasta los 17 o 18. Y entonces son como muchos cambios, ¿no? Si yo le doy el alta, pues lo paso a otro facultativo que lo va a ver un año, y luego lo va a pasar a adultos. Y en adultos ya estos niños se pierden. Entonces, a veces, pues, mientras no me riñan desde dirección, pues los alargo un poco, porque no sé dónde mandarlos, ¿no? Entonces, ¿yo qué veo? Pues veo que mientras están estudiando, lo pasan muy mal, porque es un ambiente hostil todo el tiempo. Entonces, están en la ESO, no todos los casos, evidentemente, pero los que están así más afectados, pues es una pelea que terminen cuarto de la ESO. Y lo que yo veo es que una vez que se quitan eso de encima, nunca mejor dicho, florecen. Y sobre todo si están haciendo algo que les gusta. Es decir, si haces un grado medio de algo que te gusta, pues lo que yo veo es que disminuye muchísimo esa carga de ansiedad y cambian mucho y están como más adaptados, más tranquilos, mejor con las familias. Y el otro día había uno que también es una mamá de Afasab y me dio mucho gusto verlo porque es un chaval con mucho problema, que estaba fatal, estaba muy nervioso siempre, estaba siempre estresado y bueno, pues está haciendo estudios y le gustan, ha pasado ya su grado medio, ha pasado uno superior, está súper integrado en el grupo y me dio mucha satisfacción el ver que iba bien. Entonces, lo peor es la ESO. La ESO tienen mucha dificultad, lo pasan muy mal y muy presionados. Y bueno, hay que intentar, pues eso, que vayan a grupos o a un grupo que sea adaptado y que pasen a un grado medio de algo que les guste y si no les gusta ese, pues a otro hasta que encuentren donde se sienten bien, porque cambian bastante a mejor. Luego ya pues no los sigo, ya no sé. De adulto no sé. También hay dentro de los chicos y chicas de AFASAF alguno que está estudiando formación profesional básica y también hay ese cambio, ¿no? Las exigencias como que disminuyen un poco y Claro. se sienten más
Claro. a integrar, ¿no? En lo que es la actividad y el grupo. Sí. ¿Alguna persona más que quiera intervenir? Hola, ¿qué tal? Un Hola. saludo. Y bueno, os quería comentar el caso de mi hija. Es adoptada de Rusia con 17 meses. Ha estado siempre muy controlada por una psiquiatra y bueno, hasta ahora, hace 2 años, bueno, íbamos trampeando como podíamos la situación. Todos estos síntomas, pues TDA, ansiedad, trastorno de conducta, trastorno de apego. Y ahora empezó a finales de la ESO a tontear un poco con los porros y los cannabis y todo este tipo de sustancias, y ahora en este momento pues está viviendo en la calle. Su ingenuidad pues la ha llevado pues a vivir con una persona sin papeles, y justamente pues la tenemos viviendo en una choza en las afueras de Barcelona. Está controlada por el CESMA, ahora la hemos puesto en un equipo guía y bueno, el tema es que no sabemos qué hacer, ni nosotros ni la psiquiatra, porque ella se ha dejado de tomar la medicación. Ha cumplido los 18 años y dice que no le pasa nada, que ya no tiene nada, que quiere vivir la vida, que está harta de psiquiatras y de psicólogos y bueno, y estamos en estas. Entonces ha dejado los estudios, estaba terminando un grado medio de auxiliar de enfermería. Pena. Y sí, estaba ya terminando el segundo curso. Y bueno, estamos como en un limbo porque, bueno, nosotros somos una familia media, somos profesiones liberales, bueno, normal, y ahora, claro, tenemos nuestra hija que está viviendo en la calle con un entorno de drogadicción. Claro, Bueno, es que muy, el muy consumo de palpable. cannabis, el consumo de cannabis es muy frecuente en estos chavales porque cuando fuman y lo prueban les relaja, actúan en el mismo receptor que de hecho los psicoestimulantes. Y entonces ellos notan que les relaja y entonces pues se enganchan, ¿no? a ese consumo, dejan la medicación y es un riesgo alto. Estos niños dentro de esa impulsividad pues tienen más riesgo, ¿no? de consumos o de problemas en general, ¿no? De no saberse cuidar, no ver el riesgo, tener accidentes o cosas así, ¿no? ¿Y qué hacer? Pues es que si tiene 18 años, pues decirle que estáis ahí, que vais a estar siempre, pero poco más podéis hacer en este momento. Si ya no quiere a nivel legal, pues bueno, tendría que estar en una situación que se demostrara que a lo mejor preguntar a ver si podéis hacer algo a nivel legal, pero hacer ingresos forzados es muy complicado, no se suele dar casos, ¿no? No es frecuente que se haga. Y yo creo pues la condicional, decir, bueno, pues sé que has elegido esto, yo tengo otra opinión, pero estoy aquí. Sí, sí, bueno, es lo que hacemos. Cuando quiere venir a casa viene, se le lava la ropa, se le da comida, ha perdido mucho pecho. Bueno, en fin, es un drama. Y Claro, parece que no lo ve porque esta ingenuidad que también caracteriza a estos chicos, sí. Se fía de todo el mundo, conocidos, amigos, extraños, no diferencia quién es un amigo, quién le quiere bien, quién le quiere mal. Y esto y tú le das consejos y le dices, y ella lo encuentra como una agresión a su autonomía. Sí. Y esto, claro, ves que realmente ahora nosotros la vemos, hasta ahora la veíamos una niña que podía, ¿no? Que ya no le exigíamos mucho, o sea, que todo era, bueno, pues grado medio, lo que quieras, pero la veíamos que podía llegar a conseguir alguna cosa, y ahora realmente la vemos como con graves deficiencias
de saber conectar con sus emociones, de saber conectar con la gente que Claro. ahora el compañero que está con ella la está maltratando, por gente de sus amigos que nos llaman la pega y ella lo niega todo. Claro, con graves deficiencias realmente que nos están preocupando y que no sabemos ¿Cómo salir de eso? exacto. Sí, sí. Sí, pues no te puedo decir mucho, la verdad, porque es una situación, a lo mejor alguien que tenga un poco de ascendiente con ella, que hable con ella, pero es cierto que es lo que dices, se fían de cualquier persona y pues eso, pues siempre hay gente que se Sí, pueden sí, encontrar. exacto. Pero tirar a lo mejor de alguna amistad o de alguien que la conozca un poco para ver que no sea a lo mejor dirigido desde vosotros, ¿no? Que le haga un poco ver que pues que está recibiendo un maltrato, incluso es que sería denunciable si alguien lo pudiera ver, ¿no? Sí, sí, sí. Que no partiera de vosotros, claro, porque si pones una Sí, denuncia claro, y claro. aparte de ti, pues Sí, sí, acaba, sí, sí. ya la pierdes del todo. Pero a lo Exacto. mejor del entorno, si alguien tuviera que deberíamos, que decir que si se han visto situaciones que no puede denunciar esa situación si hay un trato, pero a veces la sociedad pues también mira a otro lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella seguramente que no ratificaría la denuncia y Claro, bueno, quedaría, claro. bueno, al final acabarías Claro, pierdes, enfrentándote con sí, ella te porque distancias más. que ya Sí, no lo está viendo. sí. O sea, no lo valora así, no lo aprecia de la forma que lo vemos el entorno. Sí. Pues Bueno, lo siento mucho, sí. Silvia, mucho ánimo. gracias. Bueno, en el chat comentaba Juana Repiso que ese es el mismo problema que tienen todos los, bueno, algunos de los hijos que están por encima de los 20 años, que hay muchas más familias, ¿no? Como la que comentaba Silvia, y que bueno, que se Sí, fue desamparado. sí. De hecho, pues desde la policía hay muchos sectores de la policía que ya conocen también lo que es el TEA, para ver cómo, porque es otra de las partes implicadas, ¿no? Cuando crecen, cuando son mayores de 18 años y tienen estas conductas, ¿no? Y es otro grupo, ¿no? A concienciar también, porque a veces pues los catalogan a los chicos y no lo son, que sí que tienen mucho problema y bueno, pues también es un ámbito a trabajar para informar y para formar. ¿Alguna pregunta más? María, ¿hay por ahí algo más? Hola. Bueno, yo quería decir que solo que mi hijo tiene 26 años, yo lo adopté con 4 años de Bulgaria y ya lo he dicho varias veces, con 26 años, que hubiera tenido que terminar a los 20, está haciendo un módulo superior y está contento. No sé, también un poco para animar un poco, ¿no? Pues sí, sí. Es que es lo que te decía, el otro día el paciente este que vino pues estaba haciendo un grado superior. Es un niño que tiene mucho problema y había estado muy mal, con mucho problema de conducta y la verdad que me alegré muchísimo de verlo así, porque está haciendo algo que le gusta y está en un ambiente en el que se ha sentido aceptado y es que no necesitan más. Hacer algo que te gusta y un ambiente en el que eres otro más del equipo, ¿no? Y que cuentan contigo y generalmente eso es suficiente para que se integren. Entonces, pues es lo que hay que buscar. Os decía, el hueco que tenemos cada uno en el mundo. Hola, hola. Martín. Bueno, a ver, yo estaba escuchando atentamente y me he quedado muy, muy impactado del relato de Silvia. Igualmente es algo que yo conozco por la trayectoria de tanto tiempo de escuchar casos terribles, ¿no? Digo terribles porque si me estuviera pasando a mí, estaría desesperado absolutamente y buscaría elementos fuera de lo que es lo legal para intentar intervenir sobre
esa situación, ¿no? Iría a esa choza en donde vive con sin papeles, buscaría un método para extraerla de ese ambiente, sea cual sea, digamos, entiendo que la ley tiene aquí hay unos protocolos, pero cuando hay estos casos, las únicas personas que pueden intervenir, bueno, que tienen el interés de intervenir y que están desesperados son los padres. Por lo tanto, se puede utilizar la influencia de un amigo, de alguien, como para evitar que esa persona, digamos, siga viviendo una situación que finalmente la traumatizará. Se puede salir, evidentemente, de las adicciones se puede salir, del maltrato se puede salir, pero si se evita, mejor. Entonces, yo entiendo profundamente, después de todas las terapias y reuniones que hemos hecho con nuestro psicólogo, bueno, la política del acompañamiento y de entender. O sea, pero tengo muy claro que sin represión no hay construcción. La única manera de construir es reprimir. Es muy fea la palabra represión, pero en un caso tan terminal, si a mí me pasara, o sea, yo lo digo por Silvia y por las personas que pasan esto, yo saltaría los elementos del protocolo legal y buscaría elementos para extraerla de un ambiente que le va a joder de por vida y la pondría de alguna manera, o sea, finalmente lo agradecerá. Es una educación que parece como reaccionaria desde lo social y desde la permisividad que se ha creado hoy en todos los estamentos escolares, etcétera. Pero, a ver, yo he sido joven como todo el mundo y entiendo todos los protocolos, pero como padre, si a mí me pasa, la saco de ahí. Entonces yo le digo a Silvia, busca un método y ya que has estado, no sé, 15 años educando, acompañando y amando a una persona, o sea, digamos, este es un acto de amor. Extraerla de ese ambiente, aunque patalee y grite, y aunque tenga 18 años, y colocarla en un sitio de alguna forma para que evitar ese trauma que va a vivir, que es un desastre absoluto. O sea, por otro lado, te puede venir embarazada también, ¿no? Que es otro, no sé cómo lo tenéis, digamos, esto controlado. Pero bueno, de todas maneras, yo hablo desde el dolor, no desde la sabiduría, ni hablo desde el dolor de los padres, ¿no? Entonces, bueno, opino que realmente hay que buscar fórmulas, y si uno tiene un amigo en la policía, utilizarlo, fórmulas para poder sacar a los niños del drama. Luego acompañarlos en el dolor de dejar el porro, o la heroína, o lo que sea, o el éxtasis. Pero el problema es que ya hemos intentado ingresarla en un centro, una unidad terapéutica, pero el problema es que el sistema tiene 18 años y en el clínico, por ejemplo, ha estado de urgencias varias veces y todos los psiquiatras nos dicen que un internamiento involuntario actualmente es muy complicado, a no ser que tengan un brote psicótico, un trastorno bipolar, que pongan en peligro su vida o la de los otros. Pero lo hemos ellos intentado a su manera todo. tienen un brote psicótico. Nuestros hijos son psicóticos. Sí, pero ella... Entonces, aunque no esté reconocido, es una psicosis, porque ellos lo llevan de una manera muy, digamos, inocente. Sí, ¿no? pero en un tribunal el juez le va a hacer preguntas y ella, como todavía pues tiene una verbilavia que no la ha perdido y con un convencimiento de que ella es mayor, o sea, ella va a decirle al juez que ella tiene total libertad y autonomía para hacer lo que quiera. Y en principio es así. Lo que pasa es que ella tiene unas lesiones neurológicas difíciles de ver por un juez. Bueno, o sea, no es que la hayamos dejado, pero lo estamos por toda, o sea, todo el sistema, estamos apurando ya todo el sistema. El hospital de día, CESMA, el ingreso en un centro, ahora está con el equipo guía, pero ella quiere vivir esta vida. Y es que realmente el sistema es el que es. Sí que podríamos enviar ahí a un comando
G y bueno, y partirle la cara al que está con ella, que es un traficante y tal, pero bueno, claro, esto, claro, es que estás al borde de la ley y al final, si Bueno, pasa algo grave... a ver, yo no sé cuál es exactamente, o sea, el protocolo a utilizar, pero mi madre me puso en un barco y me sacó de un sitio en donde corría peligro de la vida, ¿no? Y entonces a veces cuando pasa en la historia uno recuerda actos de los padres que son realmente determinantes en la historia de tu vida, de los padres, de amigos, ¿no? Entonces, en un caso así, cuando tú lo cuentas, yo no sé si hay que partirle la cara el señor ese que haga lo que quiera, el chico este que haga su... Pero a ella extraerla de ese ambiente y ponerla en otro sitio, buscar una fórmula. Pero a ver, es una humilde opinión, habría que pensar horas quizá para encontrar una estrategia, pero lo que no se puede es dejar, aunque la ley diga que no se puede, habría que encontrar una fórmula. Ningún centro puede retener a alguien contra su voluntad. O sea, es que esto... Ningún centro acepta gente en contra de su voluntad. Esto es un delito. Y entonces, claro, ¿dónde la llevamos? ¿Qué centro? Nadie va a admitir una persona en contra de su voluntad. Nadie, ningún centro, de ningún sitio. Es muy complicado. Sí. Yo soy licenciada en Derecho y soy graduada en Psicología. Y es que los dos mundos no responden en estos casos tan extremos. Bueno, que también tenía... Sí, perdonadme, pero es que el caso es que no solamente hay tu caso, Silvia. O sea, es que yo escucho al día montones, varias historias de esta, aunque os parezca mentira, pero es que las hay. Entonces, a ver, quizá de lo que se trata, bueno, a mí lo que no me gustaría es que estigmaticemos el SAF, ¿no? O sea, no todos los chicos tienen que acabar así, ¿vale? Entonces, para no acabar así, lo que es súper importante es que sean diagnosticados a tiempo. ¿No creéis? O sea, señores profesionales, poneros las pilas. Pero así es que tienen que ser diagnosticados cuanto antes para no llegar a estos casos, porque la mayoría de estos casos, no sé concretamente, el tuyo, Silvia, pero es que la mayoría de casos que escucho son chicos que son diagnosticados cuando ya están muy mayores, cuando son muy mayores. Entonces, claro, no puede ser lo mismo un chico que tú sabes que tiene el síndrome alcohólico fetal desde que tiene 2 añitos, que se está trabajando. Claro que no se cura, el daño ya está hecho en el cerebro, pero se está trabajando con unas terapias, con unas cosas. Entonces, a ver, precisamente lo que tenemos que evitar es llegar a estos extremos, que no haya casos como estos. Entonces, para que no haya casos como estos, lo importante es que, señores, aprendamos a diagnosticar el SAF a tiempo, cuanto más pequeñitos. No, que si un TDA, que es que hay padres que han dado 1001 vueltas, que te lo explican y dicen, pero es que yo he dado 1001 vueltas, es que tiene 20 años y no sé todavía lo que tiene mi hijo, pero es que se está drogando, es que se está no sé qué. Ah, pero es que y encima, en el informe médico, el informe que les dan, señor, pero usted sabe algo de la madre biológica. Ah, sí, es que bebía. Ostras. Y dices, claro que son casos perdidos, claro que son casos que cuesta mucho, claro, yo apoyo desde luego, Martí, las palabras que le has dicho a Silvia, desde luego, pero es que es muy difícil sacarlos de ahí una vez ya están. Es que no hay sitios, es que no hay lugares para que los puedan cuidar. Es que yo conozco casos de que han conseguido los padres hospitalizarlo e internarlo en un centro y se ha escapado del centro y se ha roto la pierna.
Y dices, pobres padres, es que ni cuando el hijo está ingresado, hospitalizado, que podían, ¿no?, entre comillas, estar tranquilos, es que ni entonces están tranquilos, porque el chaval se ha escapado, por favor. Que dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Entonces, claro que debemos solucionar, evidentemente, ayudar y solucionar todos estos casos, que a ver, los hay y muchos, pero desde luego lo que debemos es también que no se llegue a este extremo. ¿Me entendéis? No sé si me entiende, doctora. Sí, es que eso es fundamental, el diagnóstico temprano. Es decir, es que... Claro, porque yo, por ejemplo, es que lo pienso y mira que ahora, por ejemplo, pues, doctora, he pasado por un mal momento que mi hijo, por un impulso incontrolado, que todos sabemos que los tienen. Claro, es un chaval que está desde los 2 años con terapias. Desde que vino sabemos que tiene SAP porque es muy evidente, era muy evidente. O sea, el doctor nada más entrar por la puerta ya me dijo, ya sé a qué vienes. ¿Qué dices? ¿Pero cómo? ¿Sabes? Y dices, ¿pero cómo? Pues bueno, porque será muy evidente. Y aún así, y aún estando con terapias, y aún estando con todo lo que tú quieras, yendo a 1000 psicólogos, a 1000 historias, luchando cada día, pues fíjese, de un impulso incontrolado, me ha roto la mano. ¿Sabes? Porque simplemente, o sea, que dices, cuanto ni más, chico, pues eso, que es que los padres dan miles y miles y miles y miles y miles de vueltas. Que ya no es que ellos no acepten lo que tengan, es que estamos desesperados porque no sabemos dónde ir para que nos lo diagnostiquen. Es que el médico nos dice que tal. Pero a ver, y le vuelvo a repetir, es que encima en casos que dices, pero es que ya le ponen el informe que la madre era alcohólica, entonces que se ha cuidado en el embarazo. Es que claro, un poquito, ¿sabes? Entonces, claro, si no han estado bien atendidos, no han estado con más o menos sus terapias adecuadas, no porque no se le hayan dado a los padres, sino porque no las han tenido, pues claro, luego llegamos donde llegamos, pasa lo que pasa, pues casos como miles, o sea, y cada día, pues bueno, van apareciendo más. Pues ¿por qué? Porque no están diagnosticados, van haciéndose mayores todos estos chicos que en su día llegaron adoptados y bueno, pues llegamos a estas edades ahora y cada día van apareciendo más padres desesperados, más y más. ¿Vale? Entonces, no sé. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. A ti por compartirlo. Hola, esta vez voy a hablar en vez de escribir. Que he oído a Monse ahora cuando estaba hablando y bueno, mi hijo, si es verdad que lo he comentado, le han diagnosticado de todo tema. Ahora están tirando por el tema del SAF, pero bueno, mi hijo desde que vino sabíamos que tenía problemas, porque es un niño que ha sufrido mucho también, vino con 6 años. Y desde los 6 años, bueno, yo soy licenciada en psicología, entonces, bueno, pues también conoce muchos recursos, me muevo en el mundo del daño cerebral y bueno, y conocer recursos y bueno, nos hemos movido muchísimo de psicólogos, terapia, casi siempre todo privado porque por lo público no nos daban respuesta de nada. Hasta que ya cuando fue más grandecillo o con 12 años, decidimos, bueno, el mismo psiquiatra privado me dijo, intenta ir por lo público, pues sí, cuando le dé a Marco los brotes, pues los lleva a salud mental que ellos tengan en la historia. Todo esto en mi casa ha estado policía, denuncias, porque te ves perdido, nos vemos perdidos, no sabemos ni por dónde tirar, cada vez más grande. Y bueno, hasta qué punto que me tuve ya que enfadar ya en salud mental, porque primero lo vio una psiquiatra, me dijo de todo, que mi hijo era un retrasado, que mi hijo se tenía que mover con gente igual que él, que no necesitaba relaciones con otros niños, cuando es lo que les demanda, porque no tiene amigos. Le cuesta mucho, luego es muy bonito a nivel de adultos y a nivel de niños, pequeños, saber relacionarse perfectamente con su igual es fatal. Bueno, el caso que en una de las veces que ya última, yo ya nos fuimos otra vez a urgencia y bueno,
todavía tenía, gracias a Dios, 17 años, y dije que quería que lo ingresaran. Que yo quería a ver lo que tenía mi hijo, a ver, porque las medicaciones que le iban dando, pues no, veíamos que no funcionaba. Gracias a eso estuvo unos 2 meses ingresado. Y sí es verdad que la medicación empezaron, la psiquiatra que lo cogió en ese momento, se volcó en el caso, y sí es verdad que creo que ha tirado mucha medicación. No obstante, pues cuando ya salió y él decidió que cumplió 18 años, ya él podía hacer lo que quería. Y como él estaba en tema judicial, porque lo tenían como libertad vigilada, nuestra suerte, porque la verdad que ha sido una suerte, la jueza, porque ella cogió, como no tenía amigos, le dio por salir por las noches. Y aquí encuentran, pues, por lo que hemos estado. Ya empezó a probar los porros y él me decía, mamá, que son muy buenos amigos, que son buena gente. Claro, él necesita calor. Y a nivel de justicia, la jueza decidió quitarlo de en medio, pero por él, por el bien de él. Está en un centro terapéutico a nivel legal, porque es de justicia. Y la verdad es que muy bien, estamos muy contentos con él, el niño funcionando bastante bien. Y bueno, ha tenido su permiso en casa, ves cómo iba y tal. Ya mismo viene dentro de una semana, que está deseando venir a casa. Y sí es verdad que tú ves que avanza, pero él sigue y ha tenido tratamiento. Además, un niño muy adaptado, él no tiene problema. Además, lo bueno de este centro dijeron que dice que se puede trabajar con él perfectamente. Está muy acostumbrado y como que lo necesita, él mismo lo pide. Pero yo sí tengo miedo, y miedo a que venga a casa, pero por miedo a que se vaya a la calle, porque yo tengo miedo atroz, porque es lo que estamos hablando, el tema de porro, se sabe todo el tema de drogas, hasta ahora, gracias a Dios, no ha probado nada de eso, pero sí sé que le tira. Y hablando incluso con la jueza, porque es una persona muy cercana, le dije que, bueno, que podía hacer. Y la mujer me dijo, dice, no hay nada. El problema es que no hay nada, ni a nivel de salud mental, ni a nivel de justicia. Estos chiquillos no los vamos a meter. Dice, yo ya estoy intentando, pues en ciertos centros que sé que se trabajan bien a nivel terapéutico, pero es justicia. Dice, y no hay nada en salud mental. Y ahora va adulto y yo sé que adultos te ven una vez cada 6 meses, que yo sé que será post privado otra vez, pero es muy injusto porque también necesitan un seguimiento muy exhaustivo, porque yo me he dado cuenta que el tiempo que ha estado mi hijo, el poco tiempo que ha estado, que habrá sido como 3 o 4 meses últimos en salud mental, hospitalizado, mi hijo ha adelantado mucho en el tema de medicación y son niños que necesitan esos estudios y en cambio no hay nada. Aparte de la falta de comprensión de muchos psiquiatras y psicólogos, que es que eso es otra, porque a mí me han tratado algunas psiquiatras fatal y a mi hijo fatal. El no entender es horrible y en lo de la discapacidad, como ha comentado Dolores, a mi hijo le decía que por qué se portaba mal, la psicóloga, que me dio ganas de retorcerle el cuello, porque digo, no ves todo lo que hay, los informes de psiquiatras y psicólogos, pero como es privado, no me valoraron. La suerte de mi hijo es que tiene problemas de audición, problemas de vista, problemas de pie, entonces por ahí hemos conseguido que, pero no lo que le impide su vida, porque su vida lo que le impide es la salud mental y ahí nadie lo comprende. Y es muy triste. Y es lo que con respecto a Monse, pues sí, hay muchos padres que sí hemos sabido movernos, que no hemos movido mucho y en cambio seguimos con los problemas. Yo espero que mi hijo sí va viendo que va mejorando, pero hay un problema latente y no es porque esté el niño falta de... Porque yo creo que hemos ido por buen camino todo lo que hemos ido haciendo y lo que estamos haciendo. Pero que es verdad que nuestros hijos pues están muy desamparados. Y como usted ha dicho, pues eso, tenemos que dar mucha formación a lo que es los policías, la ley, médicos. Estamos todavía, y yo estoy trabajando en una asociación de daño cerebral adquirido que llevamos ya años y nos cuesta todavía, pues,
Es muy injusto. Sí, hay que continuar, sí, hay que seguir. Que muchísimas gracias, me ha encantado. Y bueno, me he visto reflejado totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera participar? Que ya que se va llegando ya la hora de terminar con la sesión. Yo creo que lo que ha querido decir Monse es que muchas veces, aunque las familias han estado transitando, ¿no?, o peregrinando y acompañando a sus hijos o hijas por diferentes profesionales, por supuesto, no desde el abandono, ¿no?, y de no acompañarlo a terapia o guiarlo hacia la terapia, sino que muchas veces por desconocimiento de los propios profesionales se han basado en temas, han utilizado herramientas que quizás no son las más idóneas para las personas con SAF-TEAF, ¿no? Entonces, al final, pues no llegan a un buen puerto, a terminar con un mal diagnóstico. Claro, aparte de un mal diagnóstico, una herramienta y unas terapias que quizás no hayan sido las más idóneas, las que han ayudado a esa persona a avanzar, ¿no? Porque si bien decía Maribel que, bueno, es la última que he comentado, que ahora en salud mental, el tiempo que he estado último, o en el centro en el que se encuentra, el chico va mejorando, es porque hay una posibilidad, ¿no?, en el centro del chico. O sea, quizás todo el tiempo que ha recibido las terapias, pues a lo mejor no han sido las más idóneas a este chico en concreto, ¿no? Ya no hablo ni siquiera ni generalizando a lo que es el síndrome o la patología en sí, sino que muchas veces hay que tener en cuenta pues la sintomatología de la persona, a la persona. Y el SAF, el TEAF, es un paraguas en la que hay mucha sintomatología y no siempre las personas afectadas tienen las mismas. Entonces, hay chicos y chicas que al final terminan con conductas que le llevan a participar en actos, en adicciones o en cosas que no a lo mejor otros chicos no participarían, ¿no? Ambos o ambas teniendo el mismo diagnóstico, que sería el TEAF, ¿no? Por eso, por la cantidad y la variación o la variabilidad de síntomas que tiene, que contempla este paraguas. Bueno, yo era un poco por dar también una apartación de lo que he ido escuchando, ¿no? Por supuesto, la doctora es más experta que yo en el tema y las propias familias que llevan el recorrido. Sí, es que esa es una clave también, esa individualización, ¿no?, de cada caso. Como muy bien dices, María, hay tantos síntomas que, claro, la combinación de síntomas hace que los pacientes puedan ser muy diferentes unos de otros, ¿no? Y a veces, pues lo que funciona en uno, pues no funciona en otro. Y hay que individualizar, igual que los fármacos, igual que pues las terapias y bueno, pues tienes mucha razón en eso, ¿no? Yo siempre digo que esto es como hacer un traje a medida. No te puedes basar en unos criterios, un protocolo, todos igual, sino que cada niño va a necesitar, cada paciente va a necesitar una cosa distinta. Yo creo que podemos ir dando por cerrada ya esta sesión de hoy. Y nada, quería darte las gracias, doctora Ochando, por haber estado esta tarde con nosotras y nosotros, por hacernos esta sesión tan cercana y bueno, y participativa con todas las historias que han contado las familias. Y también agradecer a todos los participantes y los participantes que han estado en la sesión,
hayan contado su historia o no, o hayan hablado o no. Y recordaros que bueno, que tenemos nuestro canal Conecta, sigue adelante con sesiones informativas de este tipo y que se están colgando todas en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, agradecida de parte de AFASA y en mi nombre propio, doctora Ochando, y bueno, si queréis algo decirle más a la doctora o la despedida y cerramos. Pues muchísimas gracias, doctora, y a seguir luchando, que aquí estamos también para apoyar. Pues sí, entre todos tenemos que hacer, cada uno pone su granito donde puede y al final pues las cosas tienen que salir. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a vosotros. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues ya tenéis mi contacto y siempre estoy aquí. Muchas gracias, doctora. La verdad es que yo también aprendo mucho de las familias y de los pacientes.